Saludos estimados estudiantes, a continuación les vamos a hablar lo que sería el tema de geometrías y medidas. Dentro del tema de geometrías y medidas tenemos lo que son las figuras congruentes. Podemos observar que una figura congruente, como observamos en la figura 1, se superpone, al superponerla con la figura 2, coinciden exactamente, excepto en su posición tal como se observa en la figura 3. Tenemos también dentro de este tema lo que son los criterios de congruencia. El lado, 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 ángulo, lado y el ángulo, lado, ángulo. Cada cual cumple un respectivo criterio, como es en el primer criterio, lado, 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 que es el lado AB es congruente con el lado DE y el lado BC es congruente con el lado EF. Y por último, el lado AC es congruente con el lado DF. En el segundo criterio de congruencia tenemos que el lado AB es congruente con DE, el lado BC es congruente con EF y el ángulo B es congruente con ángulo E. En lo que sería el tercer criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo, tenemos que el ángulo B es congruente con el ángulo E, el ángulo C es congruente con el ángulo F y el lado BC es congruente con el lado EF. Pasamos a lo que serían las figuras semejantes. Podemos observar que dos figuras son semejantes cuando los ángulos correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Como observamos en este caso, tenemos una razón de semejanza de un medio, es decir, que la imagen de la derecha, que es la figura más grande, tiene los mismos ángulos superiores, que son de 103 grados, y los mismos ángulos inferiores de 74 grados. Pero al observar la parte superior, que son 44 milímetros, es proporcional a la mitad con la figura de la izquierda, porque solo tiene 22 milímetros, por eso es que coincide con la semejanza de un medio. Las figuras se observa que como quiera el ángulo A es congruente al ángulo X, como podemos observar, que el ángulo A es el 74 grados y el ángulo X es 74 grados también, así como el ángulo D con el ángulo W. Pasamos a lo que sería perímetros de figuras planas. Básicamente los perímetros de figuras planas son la medida de los contornos de cada figura. Como podemos observar en el primer caso, tenemos un triángulo con perímetros de 4, 5 y 7 centímetros respectivamente, donde podemos observar que el perímetro es la suma de los tres lados, donde obtenemos un perímetro de 16 centímetros. Y en la figura de la derecha, que es similar a una escalera, tenemos varias medidas que son 75 centímetros de alto del escalón, 100 centímetros de ancho y 225 del alto total. Y una suma de 300 centímetros todo el largo. Y al sumar todas estas medidas obtenemos un perímetro de 1050 centímetros en esta figura. Procedemos con lo que son las áreas de figuras planas. El área de figuras planas básicamente es la multiplicación de la base por la altura. En el caso de los rectángulos podemos observar que es base por altura. En el cuadrado, al tener la misma medida, podemos observar que es el lado al cuadrado. En el paralelogramo observamos que el área es igual a la multiplicación del lado A por el lado B. El rombo tenemos que es el largo por el ancho dividido para 2. Tenemos también lo que sería el área de un triángulo, que sería el lado A por el lado B dividido para 2. El trapecio sería básicamente B por B' dividido para 2 por la altura. El polígono rectangular, que sería la suma del perímetro por la letra que simboliza A, que sería básicamente el radio del polígono dividido para 2. Y el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Podemos observar en el caso práctico de aquí que tenemos un cuadrado de 5 centímetros de ancho por 4 centímetros de alto, donde tenemos un área de 20 centímetros. Y dos rectángulos, el uno de 2 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho, que nos daría un área de 14 centímetros cuadrados. Podemos observar lo que sería aquí en el rombo,
que tenemos el alto de 3 centímetros por el ancho de 2 centímetros, que sería 6 dividido entre 2, daría un área total de 3 centímetros cuadrados.